segundo libro de Samuel. Y vamos a leer 16 versículos del capítulo 7. Mientras leemos, les ruego seguir la secuencia, el contenido de la lectura que vamos a escudriñar esta mañana. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versos 1 al 16, dice así la Escritura. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová: ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo, y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel. ¿He hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo: ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo te tomé del redil de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré, para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Amén. Oramos. Padre, gracias por esta palabra. Oh Señor, bendito tu nombre glorioso. Solo tu nombre es digno de ser alabado, reconocido, adorado. Y nosotros queremos hacerlo no solo con el canto como lo hemos hecho, sino recibiendo la palabra que vas a darnos ahora y adiestrarnos cada día en tu Espíritu Santo para ponerla en práctica y ser instrumentos de tu mano, para traer a otros al regocijo de la salvación en Cristo. Perdona nuestros pecados, todo aquello que de nosotros pueda estorbar nuestra comunión contigo. Hazlo a un lado, Señor, bórralo y límpianos de modo tal que vivamos el Evangelio tal como tú quieres y demandas que lo hagamos. Ruego por alguna persona en esta mañana que haya podido venir con congojas, tristezas, Señor, algún pensamiento que le perturba, danos paz. Ayúdanos a vivir en el regocijo de tu palabra y de nuestra comunión contigo, en el nombre eterno y glorioso del Señor Jesucristo. Amén. Que Dios nos bendiga, hermanos, hermanas, pueden sentarse. Qué bendición esta hora atender la palabra y que usted esté con nosotros. Veo muchos rostros alegres, pero no puedo dejar de decir lo otro. Veo muchos rostros tristes, muy serios. Bueno, alguna cosa tal vez que nos perturba.
Esperamos que esta mañana el Señor nos traiga gozo a través de esta palabra, edificando nuestro hogar con manos limpias. Bueno, yo creo que la clave para entender esto es qué cosa es manos limpias. Me parece que es importante aclarar que aquí manos limpias no es que ya nos vamos a lavar con agua y esa limpieza ya, o sea, no se trata de eso. Nos limpiamos las manos cuando nos lavamos con agua, eso lo hacemos quién sabe cuántas veces al día, pero no se trata de eso. Manos limpias es en el sentido espiritual de presentarnos delante de Dios con corazones puros, con limpieza en nuestro pensamiento, de modo que nada estorbe la presencia de Dios, el impulso de Dios, la guía de Dios, la dirección del Señor, para que nuestra vida tenga éxito en todo. Que la palabra sea aplicada en la vida cotidiana. No, aquí no hay filosofía, ni encantamiento, cosas ocultas, no. Ni ritual religioso de que ya vine, ya cumplí, ya me voy en paz, no. Palabra de Dios puesta en práctica. El rey David tenía una buena preocupación, un buen deseo: hacer casa a Jehová. Aquí la casa es el templo. Y es importante notar cuándo pensó en eso. Pensó en eso cuando ya hubo paz en el reino de Israel. El reino de David, el rey David como persona, el rey más importante de toda la historia de Israel. Muchas veces que hemos estudiado a los reyes de Israel y después de Judá, hemos podido observar que el tiempo de mayor fulgor, de mayor esplendor del reino de Israel, la nación que Dios levantó por su voluntad desde Egipto y le condujo por el desierto, guiado por Moisés, y llegaron a la tierra prometida, guiados por Josué, y conquistaron y pasaron un poco más de 300 años siendo gobernados por jueces, porque la voluntad de Dios es que no tuviesen reyes. Y ellos se cansaron de esta situación de jueces. No queremos más jueces, queremos ser como las otras naciones. Y nombraron a un primer rey. Y este primer rey, llamado Saúl, no cumplió la voluntad de Dios. Entonces Dios se levantó a David. Lo escogió. ¿De dónde? ¿De las mejores universidades de su tiempo? No. Del campo donde estaba cuidando las ovejas de su padre Isaí. Un pastor de ovejas. Dios lo levantó muy jovencito y llegó a ser un gran guerrero importante. Llegó a ser el rey que más conquistó territorio para la nación de Israel. Por tanto, David fue un hombre de mucha batalla. Después vino el tiempo de su hijo Salomón. Y a Salomón le tocó el tiempo de mayor estabilidad, de paz, de sabiduría. Todos sabemos que Dios dio a Salomón mucha sabiduría. Entonces este es el tiempo, David y Salomón, de mayor esplendor de la nación de Israel. Después de Salomón vino su hijo Roboam, y después de Roboam los que siguen, y la nación en declive por causa de sus propios pecados. Pero vamos a centrarnos en David. David, un gran guerrero, pasó mucho tiempo en guerra, aún antes de ser puesto en el trono. Ya enfrentó guerras contra o frente al rey Saúl. Saúl, el rey que no cumplió la voluntad de Dios, no fue un hombre de acuerdo al corazón de Dios. Tuvo mucha envidia de David, a quien Dios había levantado y lo había prosperado, y le hizo mucha guerra. Después Dios se encargó de Saúl, y entonces David tomó el trono y comenzó otra serie de batallas, porque las tribus enemigas levantaban mucha guerra contra Israel y Dios siempre le dio la victoria. Y entonces así encontramos a David. David construyó su propia casa
Primero gobernó en Hebrón y después se trasladó a Jerusalén, la ciudad de David. Tuvo que conquistarla, porque habían pasado ya más de 300 años, todo el tiempo que ya dijimos que se gobernaron por jueces, y había una de las tribus, los jebuseos, que era parte de la lista de tribus a quien Dios les había mandado a conquistar, y en todos esos años no la pudieron conquistar. David lo hizo, los jebuseos, la ciudad de Jebús, y allí entonces estableció lo que se llamó después la ciudad de David, en Jerusalén, y allí estableció el trono, después que primero reinó en Hebrón. Así que cuando dice la Biblia que estableció su propia casa, la propia casa de un rey, y la preocupación primera de David fue: ¿cómo es posible que yo, siervo de Dios, tenga una gran casa y Dios no la tenga? Ahora aclaramos a qué se refiere esto. El pueblo de Israel adoraba al Señor, adoraba a Jehová en una tienda llamada el tabernáculo. Y no fue iniciativa del pueblo de Israel. Cuando Dios los sacó de Egipto y pasaron por el desierto, Dios mandó a Moisés allí en el desierto que levantara un tabernáculo para su adoración. Y Dios fue muy específico. Si usted va a los libros del Pentateuco, Éxodo y también en Levítico, especialmente el libro de Levítico, al final de Éxodo Dios manda a levantar el tabernáculo con todo un ordenamiento muy meticuloso. Cada uno de los espacios, el atrio, el altar del sacrificio para animales en sacrificio, y para que los pecadores vinieran a mostrar arrepentimiento delante de Dios, y el lugar santo y el lugar santísimo, y cada uno de lo que esas cosas, esos espacios significaban, y también el ordenamiento de los sacerdotes levitas, y cosas muy específicas, hasta la vestimenta de los sacerdotes y las ceremonias y las ofrendas. Todo eso Dios lo levantó. Iniciativa de Dios, no iniciativa de Moisés ni de quien otro, no. Iniciativa de Dios. ¿Sabe lo que tenemos que aprender? Que todo lo que Dios nos ha mostrado de gracia, de misericordia, de perdón, lo máximo en la persona de Cristo, ha sido iniciativa de Dios. No ha habido intervención del hombre para nada, porque el hombre, desde que pecó en el Edén, se mostró incapaz. El pecado lo incapacitó para tomar alguna iniciativa frente a Dios. Todos los que ahora nos gozamos en haber tenido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, por su gracia, por haber creído en Él, ¿cómo lo logramos? No por mérito alguno, sino por la mera iniciativa de Dios. Amén, hermano. No hemos tenido que hacer nada, todo ha sido muestra del amor de Dios, iniciativa de Dios. Y entonces David estaba deseoso de levantar casa, que quiere decir, no es bueno que Dios siga habitando en tienda, en ese tabernáculo, porque aunque ya habían conquistado las tierras de Canaán, el tabernáculo pasaba de lugar en lugar, y entonces a Dios siempre se le buscaba en un tabernáculo. Y dice David: ya ha pasado tanto tiempo, es necesario, no es bueno que yo el rey, no me siento bien que yo el rey tenga una gran casa y Dios no la tenga. Vamos a levantar la casa de Dios, que después entendemos que es el templo. Es importante que observemos aquí, según lo que hemos leído, ¿en qué momento fue? Cuando ya hubo paz, cuando ya había reposo, cuando ya habían pasado las terribles guerras y había un tiempo de reposo, además que era tiempo de reposo, pues ya ahora tenemos tiempo de pensar más en Dios. Dice el versículo 1: aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor. Cuando ya había pasado todo aquella gran periodo de luchas, ahora hay paz, ahora hay reposo. Ya es tiempo de pensar en dedicarnos más a Dios. Cuando hubo ocasión de pensar en Dios,
pensó en la casa de Dios. Versículo 2, dijo el rey al profeta Natán: mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios entre cortinas. Y vemos rápidamente que Natán responde que sí, Natán es el profeta de Dios. Y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Mire, la palabra en la antigüedad, especialmente cuando los reyes eran creyentes en Dios, la gran mayoría no lo eran, eran de la línea de David, de la familia de David, pero muchos de ellos se pervirtieron. Pero cuando habían reyes creyentes en Dios, como lo fue David, la palabra del profeta era una palabra muy acogida, muy obedecida. En este pasaje, el profeta Natán es la primera vez que aparece en las Escrituras. Antes de Natán, quien aparece cerca de David es el profeta Gad. Y llega un momento en el que están los dos junto a David. Es la primera vez que aparece Natán en este pasaje. Y observe bien que mientras David está diciendo: tengo la buena idea de levantar casa a Jehová, quiero levantar una casa de verdad al Señor, ya no un tabernáculo, una tienda. ¿Qué dice Natán? Claro que sí, ve. Le pareció bueno, dice aquí el verso 3, anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Claro, le pareció una cosa razonable. Qué bonito plan, qué bonita idea. Ahora, Dios tenía otro plan. Natán respondió dando por hecho que era una buena idea, pero no era una idea de Dios. Fue una respuesta precipitada, no fue una idea, una respuesta consultada a Jehová. Mira, quiero hacer una casa a Jehová. Sí, espérate que voy a hablar con Dios a ver si es su voluntad. No, mira qué bueno, dale. ¿Cuántas veces a nosotros nos parecen cosas buenas, pero no las consultamos? ¿Cuántas veces nos ha pasado que con lo que gano en mi trabajo me parece muy poquito, estoy esperando que una buena oportunidad, y viene alguien al día siguiente y te dice: vas a ganar el doble conmigo? Gracias, Señor, qué bendición. ¿Ya consultaste? Señor, ¿es tu voluntad? ¿Cuántos han fracasado pensando que viene de Dios y no es el plan de Dios? Porque necesitamos aprender cada día a consultar al Señor, paso a paso. Es fácil confundirse todos los días con lo que apreciamos, con lo que vemos, con lo que sentimos. Nuestros sentimientos suelen ser engañosos. Parece bueno aquello, pero no viene de Dios. Por eso es que Natán respondió: claro que sí, qué buena idea tienes. Fue una respuesta un tanto precipitada. Era de hecho un gran propósito, pero para ofrecer algo tan grande a Dios hay que tener las manos limpias. Lo de las manos limpias es lo que viene ahora. ¿Qué significará manos limpias? Dios mandó un mensaje a David a través de Natán. Hay un gran impedimento. Mira, David, tú tienes un gran impedimento y parece que Dios no quiere que tú le levantes esa casa. Las manos de David estaban manchadas de sangre. Lo leemos en el primer libro de Crónicas, capítulo 22, versos 7 y 8. Encontramos lo siguiente: y dijo David a Salomón: hijo mío, en mi corazón tuve el edificar. Mire bien que esto voy a decir que cuando estamos leyendo el primer libro de Crónicas 22, versos 7 y 8, ya se nos narra cuando David ya está a punto de dejar el trono, ya está muy enfermo y va a traspasar el trono a su hijo Salomón. Y esto es lo que le dice a Salomón cuando ya está delegando poder en él: hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová mi Dios. Mas vino a mí palabra de Jehová diciendo: tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. Hermanos y hermanas, ¿qué significará esto de derramar mucha sangre? Pues obviamente es un hombre de guerra. Hay dos maneras, los comentaristas bíblicos nos hablan de dos maneras de interpretar
esto de la mano manchada de sangre. Una primera manera es que las guerras de David, todas las guerras de David eran legítimas y aprobadas por Dios. Por tanto, probablemente se refería a la sangre derramada por los crímenes de David, como en el caso de Urías. Es otra historia. David se encuentra en una situación de adulterio con una mujer, la esposa de Urías, y como quería tomar a esa mujer, busca las maneras de que Urías desaparezca y procuró su muerte, como en efecto al final murió en una batalla en la que no tenía que estar, pero David mandó que lo pusieran en esa batalla y murió. Es un crimen, eso no tiene nada que ver con una guerra legítima. Esto de guerra legítima debemos decir lo siguiente: Dios mandó al pueblo de Israel que conquistaran todas las tierras de Canaán. Si fue un mandato de Dios, las guerras son legítimas. Si David siguió conquistando y ejerció gran poder sobre el territorio conquistado, lo hizo con mano dura sobre los enemigos, eso era legítimo. Así que muchos interpretan que cuando se refería a las manos manchadas de sangre no era por esas guerras legítimas, sino por crímenes que también David cometió, como en el caso de Urías, del modo particular que ya dijimos. Esa es una manera de interpretar esto de las manos manchadas de sangre. Y otra manera de interpretar las manos manchadas de sangre de parte de los biblistas o de los eruditos es que Dios no quería que un templo levantado a su nombre fuera construido en tiempos de guerra, cuando todavía había enemigos. Ya no habían guerras en ese momento, pero todavía había enemigos. Y de hecho, los reyes posteriores enfrentaron otras guerras, porque los enemigos seguían alrededor. Así que Dios quería, según esa segunda interpretación, Dios quería que se levantara templo a su nombre en tiempo de paz. Salomón, el rey que levantó el templo, la casa de Jehová, Salomón, el hijo de David, viene a ser aquí una tipificación de Cristo. No estamos diciendo, tipificación aquí no quiere decir que era Cristo, no. Era una persona que tipificaba el carácter de Cristo. Cristo, el Mesías de paz, el enviado de Dios para establecer paz en el corazón de los creyentes, el príncipe de paz. Son las dos interpretaciones que tenemos aquí, según lo que ya dije los biblistas, acerca de la interpretación de las manos manchadas de sangre. Ahora, David está declarando aquí que lo que Natán el profeta le dijo es que no le iba a corresponder a él el privilegio de levantar la casa a Dios, sino a su hijo Salomón. El privilegio de construir el templo sería para su hijo. Lo encontramos en el primer libro de Crónicas 22, verso 9. He aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Qué interesante, ¿verdad? Aquí encontramos algo muy interesante. ¿Quién le puso nombre a Salomón? Dios. Dios está dándole el nombre a Salomón. Salomón en el hebreo es Shelomó, que significa pacífico. Probablemente Dios le dio el significado de pacífico, aunque David probablemente también pensó que con ese nombre sencillamente era un nombre como cualquier otro, como el nombre que le damos a un niño, sin pensar en el significado. Dios pensó en el significado, pero no David. Eso es importante, el significado de ese nombre para ese pequeño que habría de ser el rey de Israel. David se lo puso como nombre porque le había prometido a su madre que él sería el sucesor en el reinado. Todos sabemos también que David tuvo muchas mujeres, muchos hijos, pero Dios había seleccionado a Salomón, y por eso es que se nos cuenta así en el primer libro de Reyes, capítulo 1, verso 30, para que usted pueda escudriñarlo en su tiempo devocional.
Dios puso nombre a Salomón porque Dios estableció en el corazón de Salomón que fuese un rey de paz. Una tipificación del Señor Jesucristo que vino por nosotros, a morir por nosotros, como un príncipe de paz. Dios no vino a morir haciendo guerras. Dios no, cuando vino a morir, no vino haciendo guerras, ni batallas contra tribus, ni contra naciones, ni contra nadie en particular. Se presentó como el Cordero inmolado, como un príncipe de paz, hasta llegar a la cruz para liberarnos del pecado. Dios demanda una casa con manos limpias. Primer libro de Crónicas, capítulo 22, 12 y 13. Jehová te dé entendimiento y prudencia para que cuando gobiernes a Israel. Aquí en este pasaje David está hablando a Salomón. Jehová te dé entendimiento y prudencia para que cuando gobiernes a Israel guardes la ley de Jehová tu Dios. Entonces serás prosperado si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel. Esfuérzate pues y cobra ánimo, no temas ni desmayes. Hermanos, hermanas, el rey Salomón llegó a ser rey, el rey más sabio de toda la historia humana, no solo de Israel, por voluntad de Dios. Pero esto no hace a un lado la responsabilidad de un padre. De lo que leemos de la conversación del rey David con su hijo Salomón, lo que podemos observar es la responsabilidad del rey David para levantar en Salomón, en su corazón, la conciencia de quién es él, la conciencia de su responsabilidad como rey. Y yo creo que es importante decir que no estamos estudiando o hablando esta mañana solo para conocer más del rey David y de Salomón. Es cómo aplicamos esta relación de David con su hijo Salomón al plano de nuestro hogar. Cuando estamos hablando de levantar una casa con manos limpias, ya no estamos hablando de la casa de David, ni de la casa de Salomón, ni de la casa de Jehová. Estamos hablando de nuestra casa. Aquí podemos observar la responsabilidad que tomó el rey David para conformar el corazón de Salomón a la voluntad de Dios. Lo que un padre siembra en el corazón de su hijo, este deseo de David de que Dios diera entendimiento y prudencia a Salomón, seguramente marcó el corazón de Salomón cuando pidió a Dios sabiduría. David murió, Salomón asumió el trono de Israel y siendo muy jovencito, seguramente tenía muchas dudas, muchos vacíos y Dios habló con él. Óigame, una gran pregunta que todos sabemos, esta historia está en el primer libro de Reyes, el capítulo 3. Pídeme todo lo que quieras que yo te dé. Ay, hermano, siempre pienso para hacer una reflexión, ¿qué hubiésemos pedido nosotros? Dios te dice ahora mismo, pide lo que quieras y yo te lo voy a dar. Ay, ¿qué pide usted? ¿En qué pensamos primero? Ay, yo quiero dinero, yo quiero placeres, yo quiero poder, yo quiero autoridad, yo quiero fama, ¿cuántas cosas? ¿Qué pidió Salomón? Sabiduría. Este pueblo tuyo, Señor, es tan grande que yo no creo que esté en condiciones. Si no me da sabiduría, yo no puedo. Dame sabiduría. Y Dios le dio sabiduría. Hermanos, hermanas, yo creo que hubiéramos criticado a Salomón si él viene esta mañana y nos dice, el Señor me dijo que pidiera y yo pedí. ¿Qué pediste? Sabiduría. Ay, pero ¿cómo se te ocurre pedir eso? ¿Y qué ganas con eso? Hermanos, hermanas, la sabiduría que viene de Dios es la llave para todo éxito, para todo lo que vas a emprender. Jovencito, tú quieres en tu noviazgo tener éxito y que tu
noviazgo se encamine hacia un matrimonio fructífero. Sí, estoy pensando en tener un buen trabajo, una buena carrera universitaria. Esas cosas son buenas, pero no es lo primero. Sabiduría es el comienzo. Recuerda uno de los proverbios, el principio de la... Así comienza el libro de Proverbios, el principio de la sabiduría es la comunión con Dios. Al final es el temor a Jehová, la reverencia a Dios, la obediencia a Dios. Es el principio. Hermano, hermana, ¿quieres tener éxito en tu trabajo, en tu negocio? Sí, voy a pedir un gran financiamiento y amigos que me apoyen. Eso es bueno, no, sí, es parte del negocio, pero no es el principio. Ten cuidado con quién te juntas. Ten cuidado cómo usas tus recursos. ¿Qué necesitas? Sabiduría. ¿Y cómo se consigue la sabiduría? ¿Dónde hay una carrera de sabiduría? ¿En qué escuela? No hay. La mejor escuela está aquí en la palabra de Dios. La mejor escuela para la sabiduría está allí en tu aposento, todos los días tomado de la oración con Dios, tomado de la mano de Dios. Cada cosa de tu vida consultándola a Dios. Hay muchas cosas que Dios promete por causa de la fidelidad. Lo que Dios promete por causa de su fidelidad. Él es Dios fiel. Él demanda de nosotros fidelidad porque Él es la fuente de toda fidelidad. Promete casa segura. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versos 10 y 11. Además, dice la Escritura, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré el descanso. A David, está hablando con David, la parte que ya leímos al principio. A ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Estos pasajes ya los leímos al comienzo. Oiga bien, Él te hará casa. Dios le está diciendo Natán le está diciendo a David lo que Dios le dijo. Dios te manda a decir que no te preocupes por hacer casa. Tu hijo lo hará. Lo que Él quiere es que te goces con que Él va a hacer levantar el reino que ha hecho contigo, lo hará para siempre, te hará casa. Aquí te hará casa no es la casa donde habitaba David. ¿Por qué no? Porque ya la tenía. Ya tenía David casa, no es esa casa la que está diciendo. Casa es, te hará un reino para siempre. Casa es afirmar al reino de Israel en aquel territorio que al principio no era de ellos. Dios se los dio, los territorios de las tribus de Canaán. Desde que estaban en Egipto, Dios movió a Moisés: vayan allá, acaben con aquello, que aquello es perverso. Voy a hacer de ustedes una nación grande, nación santa, pueblo escogido. Allí ustedes van a hacer una nueva casa. Está hablando de la nación, del reino. ¿Sabe que esto es para nosotros, hermanos? Nosotros no somos del reino de Israel como nación de este mundo. Somos el reino de Dios en este mundo, y la iglesia es la casa de Dios para iluminar a las naciones. Esa es la casa de Dios, el reino espiritual que nosotros tenemos que predicar y proclamar en este mundo de tinieblas. Nuestra casa tiene que estar afirmada en las promesas de Dios. Dios tiene grandes promesas para los que queremos estar abrigados en esa casa de Dios, que no es este templo. Es el amparo del poder de Dios en la salvación que nos ha dado en Cristo. Es el hecho de estar en la vivencia del Espíritu Santo que ahora mora en nosotros. Todos somos parte de esa casa de Dios, que es la iglesia, que proclama su verdad en este tiempo. Y esta casa tiene una plena identificación con Dios. Dice el versículo 14, yo le seré a él padre. Está hablando del rey Salomón. Tu hijo, a ti te haré una casa que es el reino para siempre. Tu hijo me hará casa, la casa de adoración. Y por eso dice, yo le seré a él padre y él será mi hijo. Y si él hiciere mal, aquí viene la advertencia. Estas cosas que son del pacto de Dios, porque este pacto no es nuevo. Este es el pacto que Dios está firmando desde que lo dijo por primera vez a Abraham,
haré de ti una nación grande, que no se va a poder contar. Quien quiera contar la arena del mar, no la puede contar. Entonces así será tu pueblo para siempre. Bendeciré al que te bendijere, maldeciré al que te maldijere. Ese es el pacto que Dios hizo con Abraham y que se reafirma aquí. Es lo mismo que le está diciendo a Salomón: haré pacto contigo. ¿Cuál es? Pero este pacto es condicional. Yo voy a estar contigo, pero si tú me das la espalda, yo también te abandono. No vas a dejar de ser mi hijo. Mire bien, y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Muchas veces el pueblo de Israel, ya siendo una gran nación, desobedeció a Dios. Oiga, si usted sigue leyendo la Escritura en todo lo que tiene que ver con el reino de Israel, después vino su hijo Roboam, un hombre muy incapaz de mantener a la nación unificada, las 12 tribus de Israel. Se dividió la nación y nunca más volvieron a ser una sola en ese tiempo del Antiguo Testamento. 2 naciones que se volvieron enemigas y se pervirtieron, negaron a Dios. De manera que esa casa que después se levantó y la conocemos como el templo de Salomón, se convirtió en un templo lleno de ídolos. Qué cosa más terrible. Y todo ese tiempo que le dieron la espalda a Dios, Dios cumplió esto. Te castigaré. ¿Los castigó Dios? Muchas veces. Formas conocidas son como, por ejemplo, cuando Dios permitió que el gran imperio de Babilonia cayera sobre Judá y los llevara cautivos. Y a Israel, unos cuantos años antes, la parte norte, ya dije que se habían separado, se habían dividido, cayeron, el imperio anterior a Babilonia, los asirios, cayeron sobre esa parte y se los llevaron cautivos y nunca más volvieron a su territorio. Dios los castigó. ¿Por causa de qué? Por causa de la desobediencia. Dios es un Dios justo y no puede tolerar el pecado. Es paciente, sí, no lo tolera, pero es paciente y espera y te advierte. Los profetas fueron instrumentos de Dios para advertir: si no se arrepienten, Dios vendrá contra ustedes. Por favor, arrepentíos, convertíos. ¿Cuántas veces Dios hizo el llamado al pueblo de Israel al arrepentimiento, de generación a generación, y no escucharon el mensaje de Dios a través de los profetas? Y Dios los castigó. Ese Dios del Antiguo Testamento, hermanos y hermanas, es el Dios nuestro hoy. Cuando nos pervertimos, cuando dejamos lugar a la pereza y ya no voy a la iglesia, tal vez otro día, y ya dejo de orar. Es que eso de orar todos los días me quita tiempo. Y aunque estoy aquí con desgano, saludo a algunos porque a la mayoría me cae mal. Comprende, cuidado, hermano, te estás alejando de Dios, estás perdiendo brillo en tu vida espiritual, aunque estés aquí. Comprende. Y Dios va a hacer la obra por sí mismo. No es así la cosa. Dios puso la obra del crecimiento de la iglesia, la puso en nosotros. He oído esto muchas veces: alguna iglesia no va bien, no va bien la iglesia, gente se ha ido, ya no viene mucha gente. Sí, pero sigamos, la obra es de Dios. Bueno, un momentito, mire, la obra es de Dios, pero la ha puesto en nuestras manos, es responsabilidad nuestra. Cuando una iglesia crece o no crece, es por nuestra responsabilidad. Hicimos referencia en la clase de esta mañana, en la clase bíblica, a uno de los coros que a veces cantamos: los ángeles no son enviados a cambiar un mundo de dolor por un mundo de paz. Me ha tocado a mí, nos ha tocado a nosotros. Hermanos, ya no van a venir angelitos a dar voces del cielo, ya no hay profetas como en el Antiguo Testamento. El rol profético es nuestro, predicar esta palabra que ya está escrita. La iglesia. Y la casa de la que estamos hablando no es el templo, por muy bonito que pueda ser. La casa es el reino de Dios predicado todos los días en esta nación que tanto necesita de oír el mensaje de arrepentimiento, de salvación.
Nuestra casa tiene que mostrar identidad plena con Dios. Todos alrededor tienen que saber que servimos a Dios. ¿Lo sabe tu vecino, hermano? Tu vecino sabe que estás en la escuela dominical cada domingo. ¿A qué iglesia vas? ¿Lo sabe tu vecino? Tal vez no sabe el nombre de la iglesia, pero sabe que eres cristiano. Y te ves salir con la Biblia. Perdón, ya la gente no usa Biblia. En alguna iglesia en la que yo estuve hace poco ya dice, pongámonos de pie, vamos a leer la palabra. Por favor, abran sus celulares en Mateo. Porque ya no hay Biblia que abrir, ahora se abren los celulares. Ya, entonces ya no nos podemos ni siquiera identificar cuando salimos de casa, porque ya no somos el pueblo de la Biblia, como se les llamaba hace unos siglos, después de toda la historia de la Reforma Protestante. A la iglesia creyente en Dios se le llamaba la iglesia del libro, parte de la historia. ¿Por qué? Porque el creyente salía, a pesar de que eran iglesias todavía perseguidas, mal vistas en muchas naciones, salían con la Biblia. La iglesia del libro, el pueblo del libro. ¿Cómo nos llamarán ahora? No hay manera de llamarnos porque el celular no se ve. Y además andamos otras miles de cosas allí que no solo la Biblia, los que andan la Biblia. La mayoría no tienen la Biblia todavía allí. Así que ni la Biblia traemos. ¿Cómo nos va a identificar la gente? ¿Cómo va a saber nuestro vecino que somos creyentes en Cristo, salvos, redimidos por su sangre? No hay manera. Bueno, la manera va a ser tu testimonio, hermano. No solo cómo te comportas, sino que hablas de Cristo a toda persona, allí en tu trabajo. ¿Cuántos trabajan contigo? Más de 4 o 5. Bueno, allí tienes. ¿Cuántos en tu familia no conocen de Cristo? Tus parientes, tus vecinos, tus amigos. Hay una promesa de afirmación o protección para siempre, los versos 15 y 16. Pero mi misericordia no se apartará de él, de la casa que va, del reino, de la casa, el reino de Salomón. No se apartará de él como la aparté de Saúl, el rey anterior a David, al cual quité de delante de ti, está diciéndolo el Señor a David. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro. Oiga bien esto. Y tu trono será estable, ¿cuánto tiempo? Eterno. ¿Ahora de qué están hablando? La primera parte de Salomón, voy a levantar a tu hijo será el que construye esa casa, pero su reino será para siempre. ¿Ahora de quién está hablando? Del Rey Jesús. Porque Jesús cuando venga a reinar, y oiga qué gozo tan grande, nosotros los creyentes reinaremos con él. Cuando el Señor venga a reinar, lo hará desde el trono de David. Por eso está hablando de que está hablando a David, el Señor aquí. El trono que yo te voy a dar será eterno, como eterno es el Señor Jesucristo. Somos parte de ese reino, hermano. Somos parte de esa casa. Ese es el mensaje que Dios ha puesto en nuestra responsabilidad. Predicar del reino de paz, de gozo, de salvación, el reino de Dios. Y aunque le hagamos casa en nuestro corazón, de hecho el Señor mora en nuestro corazón, lo más importante es que Él nos ha hecho casa aquí en la tierra. Está hablando ahora de la familia, el hogar, la iglesia, seguridad, protección. Cada vez que lo que hacemos lo consultamos, pedimos la dirección de Dios. Esa es la casa de seguridad y protección que el Señor nos da todos los días. Pero también hay una casa en el cielo. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 17 dice la Escritura: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos, hermanos. ¿Cuánto tiempo estaremos con el Señor? Estaremos siempre con el Señor. El Señor está edificando casa para nosotros allá en su presencia. Pero antes de gozarnos allá, hermanos, mire, siempre decimos esto, hicimos referencia un poco de esto en la clase bíblica de esta mañana. Cuando hablamos de salvación a la gente, casi siempre le hacemos pensar que salvación es solamente la vida en el cielo.
Cuando morimos vamos al cielo. Es verdad, gloria al Señor, vamos al cielo. El cielo está seguro para todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo. Pero yo creo, hermanos, que es un mensaje incompleto. La salvación comenzó ya, aquí. No hasta que nos muramos y vamos al cielo. Aquí estamos tomados de la mano de Cristo, haciendo su voluntad y gozándonos de su vivencia con nosotros, de su paz. En medio de los problemas del mundo, sin duda, todavía estamos en el mundo, pero ahora Cristo mora en nosotros. Y tenemos su seguridad, tenemos su paz, cuando no nos enredamos en los problemas, en las cosas propias de este mundo. Cuando ya no te enredas en las mentiras, en la malicia, en la truanería, en el chisme, en la murmuración, en la envidia, en la ira, en la contienda. Cuando ya no practicas los vicios, cuando ya no le haces a la fornicación, al adulterio, cuando en la mano de Dios y por la gracia de Cristo estableces un hogar en el que hay paz y hay palabra. Cuando oras todos los días con tu esposa, tu esposo, tus hijos. Esa es la nueva casa. Esa es la vida en Cristo que ahora disfrutamos antes de ir al cielo. Amén, hermanos. Dios se apartó de Saúl por causa de su infidelidad. Dios no quiere apartarse de nadie. El hombre se aparta de Dios. Dios apartará sus bendiciones de nosotros si somos infieles en nuestra comunión con Él. Dios demanda un pueblo fiel. Efesios capítulo 5, versos 6 y 8. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de ¿qué? Oiga, esto no es para todos, es solo para los desobedientes. Cuando usted es obediente no puede esperar esto. Solo puede esperar bendición de Dios. ¿Pero qué esperan los desobedientes? No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Hermano o hermana, ¿usted es cristiano? Viva como cristiano. Hable como cristiano. Vista como cristiano. Y no digo cristiana porque a veces cuando hablamos de vestidos siempre hablamos de las mujeres. Los varones también andan mal vestidos. Ay, pastor, ya se está metiendo a terreno peligroso. Bueno, ese es el mensaje que vamos a decir. Cristianos que decía un predicador hace unos años, y es bueno que lo aprendamos: si tu cuerpo no está en venta, no lo muestres. Estaba pensando con unas hermanas hace unos días, vamos a tener que traer hilo y aguja porque hay hermanitas que se les rasgó el pantalón, ya hoyito por aquí, hoyito por allá, el pantalón está roto. ¿Saben de qué estamos hablando, verdad? Esa moda. ¿Qué cosa, no? En los años en que algunos de nosotros crecimos nos hubieran tirado piedra como locos. Mira, anda pantalón roto. Ahora es cosa de alta estima andar a la moda. Hermanitas, está bien el de la calle, pero hermanitas en Cristo con el pantalón con hoyos hasta arriba, ¿qué anda mostrando, hermana? ¿Cuál es la intención? ¿Comprende de qué estamos hablando? Venir a la iglesia no es suficiente. Aquí aprendemos para vivir en la calle. Así que no sea como los que tienen una manera de vestir el domingo y de lunes a sábado se visten como les da la gana. Dios quiere, usted quiere que Dios establezca un hogar seguro, de bendición, una casa segura. No se establece no se levanta una casa segura en Cristo viviendo mal la vida cristiana. ¿Comprende? Y todavía, pero pastor, volvió a las mujeres, ¿por qué no dice de los varones? Bueno, pues, llegamos a casa y hay que ir a la pulpería y lo primero que hizo fue quitarse la camisa y anda con... ¿Por qué nos asusta que las mujeres
¿Por qué nos asusta que las mujeres anden sin camisa? ¡Ay, pastor! Bueno, el varón igual. Andamos enseñando todo lo que tapamos, ¿no? La barriguita que nos ha crecido, ahí anda deambulante, hermano. Tenga cuidado. Nosotros los hombres, eso es lo que el mundo te ha mentido. Nosotros los hombres ¿podemos qué? ¿Cuál es la intención de mostrar tu hombría, tu gordura? Una buena casa se establece con un buen testimonio. Mi vida no es la misma. Tú eres cristiano, muéstralo en la manera que vistes, muéstralo en la manera en que hablas, muéstralo en la manera en que tratas a los demás, muéstralo en que eres humilde, ya no más orgullo, ya no más arrogancia. Muéstralo en la manera en que respetas a los demás, ya no gritas, ya no insultas. La vida cristiana no es religión, es que nuestra vida ya no es la misma. Ha cambiado para siempre. Si es que de verdad el Espíritu Santo mora en nosotros. En Colosenses capítulo 3, versos 5 y 6 dice la Escritura: haced morir pues. Esto mismo que estamos diciendo, hacerlo morir. ¿Qué cosa es morir? El que ya se murió entre nosotros ya no está. Pues lo que ya murió de nosotros ya no está. ¿Qué cosa es lo que ya no está? Aquello que es terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Y todo esto es llamado idolatría también. Cuando yo amo más esas cosas que a Dios, se llama idolatría. Todo aquello que sustituye a Dios en mi vida, en mi mente, en mis hechos, estoy idolatrando. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Hermano, haz desaparecer todas estas cosas de tu vida, porque Dios las da por muertas. Dios las hizo morir. ¿Qué haces tú resucitando las cosas del pasado? Dios promete toda clase de bendición a la casa que le honra. Y por eso es que empezamos con la casa de David. ¿Por qué Dios no quiso que se levantara David? Porque su mano estaba manchada de sangre. Nuestra vida estaba manchada de todos los horrores de pecado, pero Cristo nos lavó con su sangre preciosa. Dios promete toda clase de bendición a esta casa limpia, pura. Deuteronomio 6, versos 11 y 12. Y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste. Y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Eso es lo que Dios le está diciendo. Mira, pueblo de Israel, yo te conduje de la esclavitud a las tierras de Canaán, y cuando estuviste allá en las tierras de Canaán, te di lo que no sembraste. Aquella tierra que no te pertenecía, ahora es tuya. Y cuando sembraste, te multipliqué para que te saciaras, no para que comieras un poquito. Dios no es un Dios de poquito, es de saciar. Amén, hermanos. Te sacia de todo aquello que no puedes comprar en el mercado, porque Dios es la fuente. El problema, hermanos, es que nos hemos olvidado que Él nos dio vida en Cristo. Nos olvidamos de eso. No le adoramos, no le honramos, no le testificamos, vivimos como si nada nos hubiera cambiado. Cambiamos de religión, pero no hemos cambiado de vida. No pretendas agradar a Dios con manos contaminadas por el pecado. Dios demanda de todos nosotros una vida de santidad, rectitud y pureza. Pon tu casa, tu hogar, tus hijos bajo la dirección de Dios. Entonces podrás ver los grandes beneficios en las bendiciones que Él dará para tu vida y tu hogar. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por la exhortación que nos trae tu palabra. Te damos gracias, Padre, porque tu palabra está allí a nuestra vista. Perdónanos cuando no la tomamos en cuenta, cuando no la observamos, cuando no la cumplimos. Yo quiero rogarte en esta mañana, Señor, tráenos paz en este hogar, en esta casa.
No el techo, sino la casa espiritual que tú quieres levantar en nosotros. La predicación de tu palabra, el testimonio, viviendo en santidad, limpiando nuestras manos llenas de pecado, limpiándonos en Cristo. Tómanos bajo el control de tu Espíritu. Enséñanos cada día a vivir conforme a tus propósitos. Sigan orando, hermanos y hermanas. Probablemente haya aquí alguna persona entre nosotros que no ha entregado su vida al Señor. Ah, qué bonito suena eso de tener una buena casa, que no es un techo, no es la casa de paredes, sino una nueva manera de vivir. Esa nueva manera de vivir solo puede comenzar con una nueva relación con Dios. El que no ha tenido un reconocimiento de que es pecador, ha tenido una relación extraña con Dios, ajena a Dios. Dios quiere ser tu Padre que te perdona en Cristo. Cristo fue el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios que vino a este mundo para entregarse a la cruz del Calvario, derramar su sangre para lavarte. Cuando dejas que Jesús te lave tus pecados, has comenzado a edificar una nueva casa en tu corazón y con todos los que te rodean. Si tú quieres entregarte al Señor esta mañana y decir: Dios, límpiame, Dios, perdóname, dame una señal con tu mano, pastor, ore por mí, yo quiero empezar esa nueva manera de vivir. Yo quiero cambiar por completo lo que hasta ahora ha sido mi vida, lleno de tormento, de incertidumbre, de pecado, de duda. Dame una señal con tu mano en alto. Pastor, ore por mí, yo quiero que ore por mí, quiero empezar ese nuevo modo de vida. Negarme a todo lo malo que hasta ahora he podido hacer. Negarme a esa manera vana de vivir, sin sentido, sin propósito. Dios quiere darte un gran propósito, no importa la edad que tengas. Ore por mí, pastor, levanta tu mano, yo quiero orar por ti esta mañana. Voy a hacer una invitación a la iglesia. Probablemente, de hecho, hay hermanos aquí con muchos años de ser creyentes. Pero aunque vengas a la iglesia, no puedes decir con sinceridad que todo en tu casa glorifica a Dios, que todo en tu familia glorifica a Dios, que todo en tu vida glorifica a Dios. Y este es un tiempo bueno para comenzar hoy. Pastor, ore por mí, hoy quiero un nuevo comienzo en mi comunión con Dios. Ya soy salvo en Cristo, pero no he dado buen testimonio. En mi casa, en mi vida, en mi familia, hay muchas cosas que debo resolver. Hay odios, hay rencores, hay malicia, hay falta de perdón, hay vicios, hay pereza espiritual. Yo vengo a la iglesia, pero no traigo a mis hijos porque ni siquiera ven que yo soy un buen cristiano en casa. Levanta tu mano, hermano, levanta tu mano, cualquiera que sea la situación, para orar juntos. Ore por mí, pastor. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Una y dos y otro y otro y otro. Hay muchas cosas en mi vida que deben cambiar, en mi hogar, en mi familia, en mi relación matrimonial, en mi situación de trabajo, en mi relación con los hijos. Hay cosas que no han cambiado y estoy fallando porque deben ser transformadas en el poder del Señor Jesucristo. Ore por mí, pastor, necesito ese cambio en mi propio hogar a partir de hoy. Levanta tu mano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. La palabra nos habla todos los días. Dejemos la pereza espiritual, vayamos a la palabra y a la oración todos los días. Dios quiere que edifiquemos nuestros hogares con manos limpias, sin nada que nos avergüence, que nada sea irreprochable en nuestra comunión con Dios. Te damos gracias, Señor, en esta mañana por la palabra que nos has dado. Te damos gracias, Dios, porque nada nos falta en tu palabra, todo está allí con claridad. Ayúdanos a saciarnos en ella cada día, a saciarnos en la oración para depender de ti cada día. Gracias por los hermanos y hermanas que escucharon esta palabra y especialmente por quienes levantaron sus manos. Tú conoces cada caso en particular y oramos por ellos. Hogares, familias,
situaciones financieras o de salud, incertidumbre, duda, todo ello lo queremos rendir delante de ti y empezar a recibir tus grandes bendiciones. Agradecidos, Padre, en el nombre bendito y glorioso del Señor Jesucristo. Amén. Que Dios nos bendiga, hermanos.